se acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará, dile en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, Señor, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti, Señor, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, Señor, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado estaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, Señor, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú
Dile que lo en ti, Señor. Sé que lo harás otra vez. Tú eres quien abre los mares por mí. En el desierto yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montaña. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Decláralo con fe. Sé que lo harás. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Es sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en ese lugar. Libera tu río sin medida. Libera tus aguas a agitar. Yo quiero nadar en tu río. Yo quiero beber de tus aguas. Yo quiero nadar en tu río. Yo quiero beber de tus aguas. Yo quiero más de ti, Señor. Sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en ese lugar. Libera tu río sin medida. Libera tus aguas a agitar. Yo quiero nadar en tu río. Yo quiero beber de tus aguas. Yo quiero nadar en tu río. Yo quiero beber de tus aguas. Existen aguas a los tobillos. Existen aguas a las rodillas. Existen aguas a los lomos. Pero hay aguas profundas, yo lo sé. Yo quiero más de ti, Señor. Para Él, dáselo más fuerte. Él es digno de toda gloria.
no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, puede sentarse. Gracias. Gracias, muy amable. Si alguien le pregunta, o si usted se pregunta, pues yo creo que se ha preguntado, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Porque hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza medular? ¿Cuál es la enseñanza básica? ¿Sabe cuál es el mensaje central de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es el sacrificio de Jesús para salvar a la humanidad. Ese es el mensaje central de la Biblia, a lo largo y a lo ancho. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento, puede leer todo el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta que el mensaje central de la Biblia es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso vino Él, para salvar a la humanidad. Hay muchos mensajes más en la Biblia, pero este es el mensaje central, el mensaje básico que usted y yo debemos entender. Dígale al que está a su lado: Dios te quiere salvar. Tócalo nuevamente: Dios te quiere salvar. ¿Del COVID o de qué? De todo. De todo. Dios te quiere salvar de la condenación eterna. Esta palabra se utiliza varias veces en esta porción. Condenación, condenación, condenación. ¿Y qué significa la palabra condenación? Según el diccionario bíblico BIN, la palabra condenación significa juicio en contra de, significa sentencia, castigo por un delito, como cuando a alguien lo llevan ante las autoridades porque cometió un delito, lo juzga el juez y al final el juez dicta una sentencia, ¿verdad? Le dice: ¿sabes qué? Vas a pagar tantos años, o no sé qué diga el juez, ¿verdad? Por tu delito, y le da la condena, le da la sentencia. Algunos lo condenan allá en Estados Unidos los condenan a, ¿cómo se llama? A cadena perpetua, ¿verdad? A la silla eléctrica o qué sé yo. Entonces, la condenación es un juicio en contra de, es una sentencia, castigo por un delito. Y usted se estará preguntando: ¿y cuál es el delito que yo cometí delante de Dios? Si somos honestos y si somos sinceros, yo creo que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos descarriado, nosotros hemos hecho lo malo, hemos ignorado a Dios. Bueno, hemos hecho y deshecho con nuestras vidas, ignorando sus mandamientos, ignorando su palabra. Hemos vivido de manera desordenada, haciendo cosas que no convienen delante de Dios, y todo eso se encierra en una sola palabra: pecado. Pero hay una noticia maravillosa para usted y para mí en Juan 3:16, y dice: porque de tal manera Dios te ama a ti, me ama a mí, le ama a ustedes, amigos de las redes que nos ven por este medio, con todos nuestros errores y nuestras faltas y nuestro pecado, con todo y eso Dios nos ama, y Él está preocupado en restaurar nuestras vidas, está preocupado en salvarnos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos se arrepientan. Dígale al que está a su lado: Dios quiere salvarte. Pero dígale, por favor, amigo de la red de Dios quiere salvarte. Dígale, por favor, no se me duerma. Dígale: Dios quiere salvarte. ¿Y de qué? La pregunta es: ¿de qué? ¿Y de qué? Quiere salvarte de la condenación eterna. Porque dijimos que la condenación es una sentencia por el delito. ¿Y sabe cuál es nuestro delito? El pecado en forma general.
que eso abarca un montón de cosas, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Y por eso ese es el mensaje central de la Biblia que usted y yo debemos entender. Ese es el mensaje que Jesús vino a predicar. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa para dar ese mensaje es evangelio. Y esa palabra, que es de origen griego, evangelio, significa buena noticia. Eso significa la palabra evangelio, significa buena noticia. No como cuando usted dice, te tengo una buena noticia, y a veces es un chisme, ¿verdad? No. No se trata de chisme. Esto sí que es una buena noticia. El evangelio de Dios, que Jesús vino a salvar a la humanidad, vino a salvar a cada ser humano de este planeta para librarlo de la condenación eterna, para sacarlo de esa sentencia de muerte. Y ese es el mensaje central de la Biblia. Por eso cuando nosotros lo entendemos, amigos y hermanos, nosotros nos vamos a convertir, dice la palabra de Dios, en embajadores de su reino. Es decir, el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que se convirtió en heraldo. ¿Qué significa la palabra heraldo? Se convirtió en un noticiero, no como en un periódico, ¿verdad?, pero de manera verbal, de manera física. Por eso cuando usted y yo entendemos este mensaje central de la Biblia, entonces vamos a anunciarle esa buena noticia de salvación a los que no conocen a Dios. Y por eso los cristianos nos preocupamos en hablarles a otras personas de esa buena noticia que Jesús vino a salvarlos. Y el Señor Jesucristo nos lo reiteró en Mateo capítulo 28. Ahorita regresamos al Evangelio de Juan. Solamente quiero hacer mención de ese versículo, porque también es un versículo que tiene un mensaje también medular importante para tu vida y para mi vida como cristianos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id, tiene ahí la Biblia en esta versión, pero esa palabra significa por tanto, vaya usted, vaya, tengo que ir yo, tenemos que ir todos. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunas Biblias, de hecho mi Biblia acá trae en Mateo 28, 16, trae como título, dice, la gran comisión. Muchas Biblias traen eso. ¿Qué significa eso? La gran comisión. Podríamos resumirlo en esta palabra y decir, la gran tarea de los cristianos, la gran tarea de los hijos de Dios. Toque al que está a su lado y dígale, la gran tarea tuya, amigo de las redes, la tarea de usted y la mía como cristianos y como hijos de Dios, ¿sabe qué? Es llevar esa buena noticia de salvación y hacer discípulos. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que llevar la buena noticia es hablarle a todas las personas de que Jesús vino a salvarlo, de que Jesús murió en la cruz para darles salvación y vida eterna, para librarlos de esa condenación, de esa sentencia, de ese juicio, porque están viviendo lejos de sus mandamientos, de su palabra, de su presencia, porque están viviendo perdidos. Ahora fíjese que a algunos como que les gusta más una cosa que la otra. A ver, vamos a ser honestos, amigos de las redes, vamos a ser honestos. Seamos honestos, porque los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. ¿A cuánto les gusta anunciar el evangelio de salvación? Un aplauso acá para los hermanos de acá. Un aplauso, hermanos. Si usted levantó la mano, Dios le bendiga. Acá levantaron la mano como 1, 5 o 6, ¿verdad? No a muchos nos gusta, ¿verdad? Bueno, pero es que hay otros pastores que yo soy modesto. Yo no levanto la mano. Yo sí lo hago.
Pero hay personas que sí tienen más ese gusto, como ese deleite. Yo lo he visto. Ok, pero aunque usted y yo nos cueste hablar, porque hay personas que les cuesta hablar. ¿A cuánto les cuesta hablar en público? Qué bueno que nada más como a 2 o 3, ¿verdad? Bueno, aunque le cueste hablar en público, usted y yo tenemos una gran tarea que nos dejó el Señor Jesucristo. Amigos de las redes, tenemos una gran tarea, aunque le cueste hablar, aunque seamos como Moisés. ¿Sabe cómo era Moisés? Moisés era tartamudo. Imagínense que yo predicara así. Se van a salir todos, les voy a aburrir, ¿verdad? Bueno, aunque no tengamos facilidad de palabra y tengamos temor a hablar en público, y aunque no disfrutemos el dar el mensaje, la gran tarea es llevar esa buena noticia de salvación. Ahora, no levante la mano. ¿Cuántos realmente abrazamos esa gran comisión de parte de Dios? A veces se nos olvida, sí lo sabemos, pero normalmente no lo hacemos. Y como dice por ahí allá en Apocalipsis, dice, a veces de repente a muchos el primer amor se nos apaga y se nos va. Porque el día que usted y yo conocimos a Cristo, saque usted cuenta a cuántos le hablaba de Jesucristo. Saque usted cuenta a cuántos les predicaba todos los días. Pero ya como vamos avanzando en el Señor, pasan los años y se nos va olvidando, se nos va ese amor por el Señor y por el mensaje, se nos va apagando. Y ya nos olvidamos de hablarle de ese mensaje de salvación a la gente. Pero esa es la gran tarea que el Señor nos dio. Esa es la gran tarea que le dio a usted y me dio a mí, a ustedes también, amigos de las redes, de anunciar esa buena noticia de salvación. ¿Qué le tenemos que predicar a la gente, pastor? Que Jesús los ama y que los quiere librar de la condenación eterna, que les quiere dar salvación y vida eterna. Lejos de predicar otra cosa y tantos rollos de los cuales se hablan de la Biblia, ese es el mensaje central. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Quiere que todos se arrepientan. Quiere que sea salvo su vecino. Quiere que sea salvo cada uno de sus familiares. Quiere que sea salvo su jefe. Quiere que sea salvo su compañero de trabajo. Quiere que sea salvo su compañero de escuela. Quiere que sea salvo su enemigo. No, pastor, ese que se vaya al infierno, ¿verdad? Porque de por sí no me cae bien, ¿verdad? Pues mejor que se vaya al infierno. Aún el Señor quiere que su enemigo sea salvo. Y eso lo dice la Biblia. Mire, vamos a otro pasaje para que vea que la Biblia nos enseña eso. Ahí en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo. No, estoy mal. Regrésese. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Versículo 3 al 5. Anótelo por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres. ¿Cuántos hombres? Y cuando dice a hombres, no se está refiriendo solamente al sexo masculino, se está refiriendo a la humanidad, a las personas en general. Dice: porque esto es bueno delante de nuestro Salvador, el cual quiere que cada habitante de este planeta, ¿qué quiere Dios? Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Dios desea que cada habitante de este planeta conozca al Señor. Por eso, la gran tarea que nos dio el Señor Jesús de ir y llevar el evangelio, de hablarle a las personas, de llevar esa buena noticia de salvación. Mucha gente se está muriendo de manera física y de manera espiritual. Hay gente que está muerta espiritualmente. Hay gente que ya no quiere seguir viviendo. Están deprimidas, están tristes, están sin esperanza, sin aliento, sin fe. Y sabe, usted no sabe cuál puede ser el impacto de decirle a alguien que Jesús lo ama, de decirle que Jesús lo vino a salvar de la condenación eterna. Regresamos allá donde estábamos, en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? Levanten la mano. Usted dirá, pastor, pues por algo estoy aquí, ¿verdad? Pero hay personas que creen en Jesucristo solamente como algo histórico, en el Cristo histórico. Pero ¿cuántos creen en el sentido de tener una comunión estrecha con el Señor? De buscarlo cada día con anhelo, con deseos de poder conocerlo más a fondo. El apóstol Pablo escribía una palabra y decía, a fin de conocerle, decía el apóstol Pablo. Imagínense, usted ya sabe, si ha leído la historia de Pablo, ¿verdad? Fue un hombre tremendo en el evangelio, y él decía que quería conocer cada día más al Señor. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que no solamente creer en Él como un acto histórico. Mucha gente sabe que Jesús existió, que murió en la cruz, pero ¿cuántos lo conocen de manera íntima, de manera profunda, de manera estrecha? Y eso es lo que está diciendo Juan 3:16. Amigos de las redes, Jesús desea que lo conozcas de una manera más íntima, de una manera más estrecha, de una manera más cercana. No solamente que sepas que Cristo existió, sino que realmente lo podamos conocer cada día. Versículo 17 de Juan 3:16 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la respuesta de Dios para la humanidad. Esa es la respuesta que Dios usó para solucionar el problema de la humanidad. Y usted dirá, pastor, pero el problema ahorita es el COVID, el problema ahorita es la economía, el problema es la corrupción. El problema del hombre siempre ha sido un problema espiritual, más que otras cuestiones. Los problemas que hoy nos aquejan como sociedad ha sido originado porque el hombre está viviendo lejos de Dios. Cuando el hombre vuelve su corazón a Dios, entonces su vida será regenerada, será restaurada, así como le ha estado pasando a usted y a mí, que hemos sido transformados por el poder del evangelio. Pero Jesús no vino a condenar a nadie, Jesús vino a salvar a la humanidad. La Biblia nos enseña de muchas historias, y me viene a la memoria aquella historia cuando los religiosos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos, sorprendieron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Dios decía en el Antiguo Testamento que a quien se le sorprendiera en el acto de adulterio tenían que matarla a pedradas. Y entonces los religiosos dijeron: Señor, encontramos a esta mujer en adulterio, la ley dice que debemos apedrearla. Y ya ustedes saben la historia, ¿verdad? La respuesta célebre del Señor, y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero como todos trajemos algo, como dicen por ahí, traemos cola que nos pisen o que le arrastren, no sé cómo es que dicen, ¿verdad? Todos
salieron desde el más grande hasta el más chico. Dijeron, no, yo también la he regado, ¿va? Entonces el Señor llamó a esa mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Y la mujer dijo, ya no está ninguno. Y el Señor le dijo, tampoco yo te condeno. Le dijo, ve a tu casa y ya no sigas pecando, ya no sigas en lo mismo. Ahí se manifestó la salvación del Señor sobre esa mujer. El versículo 18 dice, el que en Él cree. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Quién es Él? Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se trata de tener religión. Mucha gente pelea por religión. Pero la Biblia dice, el que cree en Jesucristo será librado de la condenación eterna. Es decir, va a ser perdonado, va a ser restaurado. La palabra que la Biblia usa para ser perdonados y libres de condena es la palabra justificación. Justificación significa cuando Dios declara justo al pecador. Y esa cita bíblica la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que la Biblia usa para ser libres de la condena. Si usted está viviendo lejos de Dios, si usted está viviendo mal, si usted ha vivido ignorando a Dios, ignorando su palabra, sus mandamientos, ignorándolo a Él y se ha descarriado, hoy es la oportunidad, amigos y hermanos de las redes, para venir al Señor arrepentido y decirle: Señor, me arrepiento, quiero ser librado de la condenación eterna, quiero ser salvo para vivir en la eternidad contigo. Versículo 19 de Juan 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí la Biblia está hablando de manera metafórica, de manera simbólica. La luz es representada por Jesucristo y las tinieblas representan el reino de las tinieblas, representan la maldad, la perversidad del pecado. Y la Biblia dice que esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Recuerda que cambiamos la palabra mundo por su nombre personal. Otra vez lo hacemos y diría: la luz vino a Freddy, pero Freddy amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo, pastor? ¿No se ha arrepentido? Sí, hace 26 años le entregué mi vida a Jesucristo, porque estaba yo viviendo mal. Y a partir de ese momento yo recibí la luz, que es Jesucristo, y decidí renunciar a las tinieblas, al pecado, a la maldad, a la perversidad, a la mentira, al engaño, al odio, a la amargura, al resentimiento, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las contiendas y quién sabe cuántas cosas más, para vivir apegado a lo que Dios nos enseña en su palabra. Versículo 20 de Juan 3: porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso cuando usted y yo predicamos el evangelio, cuando usted y yo nos arriesgamos a dar esa buena noticia de salvación con las personas, hay gente que es grosera. Yo me acuerdo que una vez le estaba yo predicando a alguien en el parque y le estaba yo predicando a la persona, y esa persona cargaba unas muletas, hasta eso, y yo le estaba predicando el evangelio y se enojó la persona esa y agarró la muleta y ya me iba a dar con la muleta. Qué bárbaro con usted, dice, ni en el parque se puede estar tranquilo. Y si ya me iba a dar con la muleta, ¿verdad? Porque yo le estaba presentando el evangelio de Jesucristo. Nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, pero dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos que por mi causa son maltratados, vituperados, perseguidos, e incluso si nos matan, ¿verdad?
nos vamos a encontrar con gente grosera, porque cuando nosotros le presentamos la luz de Cristo, pero si ellos están viviendo en pecado, en tiniebla y en oscuridad, por eso se enojan y no quieren escucharnos, porque quieren seguir viviendo mal. Pero nuestra responsabilidad es hablarle del evangelio. Pastor, usted dijo que hay una diferencia entre predicar el evangelio y discipular. Son dos tareas que Dios nos dejó: hablar el evangelio y discipular. ¿Qué significa discipular? Viene de la palabra discípulo, viene de la palabra aprendiz, viene de cuando usted agarra a alguien para entrenarlo, para enseñarlo. Así como la maestra Heréndira. Usted tiene varios discípulos deportivos, ¿verdad, hermana Heréndira? Porque los entrena, los capacita en el deporte. La palabra discipular en la Biblia significa entrenarlos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la Biblia, en las enseñanzas de la Biblia, en la doctrina básica de la palabra de Dios. Que hay muchas doctrinas básicas que debemos aprender en la Biblia, como la fe, la salvación, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, un montón de enseñanzas. Pero si nosotros no nos entrenamos primero y no aprendemos, ¿cómo vamos a enseñar a otros? Entonces, esa es la gran tarea que Dios nos dejó: llevar el evangelio y discipular. Y aunque no nos guste, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿a cuánto estás discipulando? Pregúntele, por favor, amigo de las redes, ¿a cuánto está usted discipulando? No, pues normalmente a ninguno, ¿verdad? Porque ni con mi propia vida puedo, a veces dicen uno, ¿verdad? Bueno, pues tienes que ponerte al día. Puede con tu vida, por favor. Entrénate, capacítate, para que usted luego vaya y discipule a otra persona, porque esa es la gran tarea que Dios nos da. Ahora pregúntale: ¿cuántos años tienes en el evangelio, hermana? Hermano, pregúntele, por favor. Pero no me queden viendo a mí, vean a su hermano ahí al lado. ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Amigos de las redes, ¿cuántos años tienen en el evangelio? Imagínense que usted discipulara por lo menos uno por año. Yo llevara 26 discípulos. Pero para la gloria de Dios tengo más, ¿verdad? Digo, no me quiero levantar el cuello, pero trato de hacerlo. Pero a veces se nos olvida y no nos capacitamos y no nos entrenamos, y no vamos a poder hacer esa tarea que es la que Dios nos ha dado. Cierro con este versículo 21 de Juan 3:16. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz, dice la palabra de Dios. Pero a veces nos pasa como, no sé si fue Pilato o Herodes, ahí sí corríjame, ¿verdad? Cuando estaba delante del Señor y dijo este hombre, le dijo al Señor Jesús: ¿y qué es la verdad? A veces hay mucha gente que dice: ¿y qué es la verdad? Porque está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Entonces, ¿cuál de las tres son las verdades? La verdad es la verdad. Ni es tu verdad, ni es mi verdad. Es la verdad. Pero vamos a la Biblia para que usted vea cuál es la verdad. Creo encontrarlo. Señor, ayúdame. Creo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, creo. Juan 17, 17. Ahí está. Juan 17, 17. Dos versículos. Número 1, Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Y dice ahí: tu palabra es la verdad. Para los que tienen Biblia y hacen ese sacrificio de invertir en este libro maravilloso, esta es la verdad. Y no se pone en tela de juicio nada de lo que aquí está escrito. Que usted y yo no lo entendamos, no lo discernimos quizás, no lo comprendemos, eso no indica que sea mentira. La Biblia dice que esta es la verdad y esto nos santifica. Por eso tenemos que leer la Biblia, conocerla. Y el otro versículo que habla de la verdad viva, la verdad en acción, la verdad práctica. Juan capítulo, déjeme que lo encuentre, 14:6. Gracias. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dice la palabra: Jesús le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre y a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. No es a través de la religión, no es a través de Santa Teresa, ni de Santa Sofía, ni de San Monicato. Es a través de Jesucristo. Ni a través de Santa Gertrudis tampoco, ni a través de San Freddy tampoco, ¿verdad? Es a través del Señor Jesucristo que nosotros vamos a encontrar la eternidad. Regresamos al versículo para que no se nos olvide, en Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El día que usted ame la Biblia, lea la Biblia y practique la Biblia, la luz llegará a su vida y su vida será transformada para gloria del nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Padre, te damos gracias por amarnos, Señor, por amarme. Dele gracias al Señor ahí, dígale gracias, porque hoy entiendo que me amas, Señor. Hoy entiendo que tú me aceptas tal cual, con mis errores, con mis defectos. Padre Santo, ayúdame a conocerte más cada día, como decía el apóstol Pablo. Que no solamente te conozca de oídas, como decía Job. De oídas te había oído, Señor, pero Job no conocía al Señor. Que no le pase a usted y a mí. Y si nos está pasando, vamos a decirle: Señor, quiero conocerte cada día, Señor. Que la luz venga a mi vida. Ya no quiero vivir en tinieblas. Ya no quiero vivir en oscuridad. Ya no quiero vivir lejos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Todo honor y toda gloria, Señor. Te adoramos.